fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Ver que la gloria no es nuestra, que el mérito no es nuestro, que no somos nosotros los que lo hacemos o los que, no sé, cualquier cosa que podamos pensar, para que podamos ver y que nos quede claro que la gloria siempre es de Dios, que es Él quien hace las cosas, quien mueve todo y quien nos mueve a nosotros para hacer lo que Él así desea. Entonces, este tema yo lo empecé, pero no era un tema. Hace unos meses empezamos un ayuno con mi mamá que creo que iba a durar 3 semanas, pero no recuerdo si terminamos las 3 semanas, esa es la verdad. Pero precisamente como íbamos a empezar el ayuno y yo quería hacerlo bien, empecé a estudiar Isaías 58. Entonces quería hacer como un cuadro comparativo de lo que debíamos hacer y de lo que no debíamos hacer en un ayuno, para que el ayuno que hiciéramos fuera agradable a Dios. Pero justo en ese momento mi abuela se queda en mi casa, y justo también en ese entonces mi mamá se enfermó. Entonces la tuvimos en casa, ahí en cama, y junto con mi hermanita. El punto es de que yo sentí tal cual que todo se me juntó y vi de una manera tal cual que, más allá de que Dios trató mi paciencia, me hizo darme cuenta que no la tenía y que tampoco había humildad, que tampoco había misericordia principalmente. Entonces, y él me decía que él no aceptaba un ayuno así o cualquier otro sacrificio si no había misericordia. Y mientras yo hacía eso, de verdad lloraba porque veía todo lo que no se debía hacer y yo lo estaba haciendo. Todo lo que a Dios le desagradaba y aborrecía, yo estaba cayendo en eso. Entonces, la esperanza aquí es que ya no somos del mundo, que ahora somos hijos suyos y que Él nos va a cambiar. Pero ¿cómo nos cambia? Confrontándonos. Él nos muestra nuestra realidad, y hoy leí en un devocional que la palabra de Dios es un espejo para nosotros. La leemos, en ella vemos lo que Dios aborrece, y que casi coincidentemente, pero no es coincidencia, vemos que eso que Dios aborrece está en nosotros. Y hasta podemos decir lo que Pablo dijo: lo que quiero no hago, y lo que no quiero eso hago. Pobre de mí que estoy en este cuerpo, ¿no? ¿Y cuándo he de salir de esto? Entonces, pues algo así pasó. Esa es la forma en la que Dios nos va confrontando para poder cambiarnos. Y así fue como empecé a hacer todavía le puse, pues, porque no era un tema. Y pues
esta fue la forma en la que yo comencé a hacer este mensaje, y les decía que en realidad no es un mensaje como tal, porque todavía yo le puse cuadro comparativo, porque quería ver qué es lo que yo no estaba haciendo y qué es lo que sí estaba haciendo, y resulta que estaba haciendo todo lo que no se debía hacer. Entonces, para empezar, hermanos, vamos a basar esto en el libro de Isaías, capítulo 58, pero antes de comenzar, quisiera leer con ustedes Isaías 1:11, que posteriormente vamos a leer un poco más sobre esos versículos. Pero, hermanos, hermanitos, yo los invito a que busquen en sus Biblias, que no solo estemos escuchando, sino que podamos dejar que Dios nos vaya enseñando, y que también Él pueda confrontarnos a través de su palabra. Entonces, hermanos, vamos a orar. Los invito a que, aunque estén en su sala, en cualquier lugar en el que estén, puedan orar conmigo para que sea Dios tomando el control de este momento, de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, primeramente reconociendo que no somos nada, Señor. No somos nada sin ti. Tu palabra lo dice, que separados de ti nada podemos hacer. También dices que eres vida, Señor. Entonces, si estamos lejos de ti o separados de ti, no la tenemos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, mi Dios amado. Hoy decías en un versículo, cuando Pablo le pedía sus oraciones a una iglesia, para que cuando él pudiera hablar, Señor, fuera tu palabra en sus labios y no lo que él pensara o no lo que él sintiera. Te pido que tomes el control, Señor, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pensamientos, incluso de cualquier cosa que yo crea y que no esté basada en tu palabra. Señor, por favor, no permitas que siga creciendo. Te pido que podamos escudriñar tu palabra, Señor, y aprender de ella. Lo que tu palabra dice, Señor, por favor, que no sea lo que nosotros queremos entender, que no sea lo que nosotros queremos decir, que sea lo que tu palabra nos está diciendo, mi Dios amado. Si es de consuelo, Padre, amén, Señor, gracias. Si es de exhortación, danos la fuerza, Señor, para recibirla. Cualquiera que sea, mi Dios amado, ayúdanos a recibirla. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escucharla. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, así vamos a comenzar con Isaías 1:11, donde dice: ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Amén. Es un versículo que, al leerlo, y si no conocemos bien esta parte de la historia de Israel o en qué momento ellos se encontraban, suena demasiado duro, suena demasiado doloroso, pero Dios no dice nada en vano. Cuando Dios nos exhorta, es con una razón, y Él siempre tiene la razón. Y me impactó precisamente porque incluso el domingo Dios dio una palabra y llegó a mi corazón, y lo tomé como para mí, y la hermana decía que era para todos, o sea, que la palabra que se estaba dando no era solo para ciertas personas, sino que era para toda la iglesia. Y cuando yo lo escuché dije: Señor, es cierto, tú eres sabio, porque aunque no me lo dijo con los mismos versículos, me hablaba de lo mismo. Entonces, que Él pedía misericordia de nosotros, y me impactó, esa es la verdad. Entonces, por eso digo eso de que a veces leemos algo en la palabra y creemos que es demasiado duro, pero en realidad Dios siempre lo está diciendo por algo. Incluso si no hubiera una razón aparente o visible, aún así Dios siempre tiene la razón, porque Él es mucho más sabio que nosotros. Entonces, el pueblo de Israel en esta parte de la historia se encontraba en una situación política y espiritual en donde ellos estaban
pasando por cierto proceso y acababan de regresar de cierto, en este capítulo, porque al inicio de Isaías también empieza con otra situación de Israel, pero en el capítulo 58 de Isaías, Israel ya había regresado de Babilonia, me parece, y estaban regresando a hacer los sacrificios, estaban regresando a hacer todos esos rituales que Dios ya les había dicho anteriormente cuando ellos estaban en el desierto. Y si ustedes recuerdan, Dios le había dado todas las especificaciones para que ellos pudieran hacer esos sacrificios. Les decía cómo, les decía qué características debían tener los animales, cómo debían entrar, quién lo debía hacer, cómo debían hacerlo. Eran muchas especificaciones. Entonces, ellos al salir de Babilonia y estar como en libertad otra vez, empezaron otra vez con todos estos sacrificios, pero se enfocaron tanto en la obra o se enfocaron tanto en la acción de hacer el sacrificio que olvidaron lo que realmente quería decir lo que ellos estaban haciendo. Y no solo eso, olvidaron lo que a Dios le importa más que los sacrificios. Encontramos incluso en Samuel, me parece, cuando no recuerdo si fue, sí, Samuel le decía al primer rey de Israel que la obediencia era mejor que los sacrificios. Samuel le decía a Saúl. Entonces Saúl se había adelantado a hacer un sacrificio porque estaba asustado de que un ejército estaba acampando contra Israel. Entonces, como él estaba esperando al sacerdote, que es el único que podía hacer el sacrificio, y como me imagino que él tal vez sabía qué es lo que se debía hacer, los pasos y todas las especificaciones, dijo, bueno, pues no hay problema, yo me adelanto, yo lo puedo hacer, total, es para Dios y es lo mismo. Entonces, una, no fue paciente. Dos, fue desobediente porque las indicaciones para hacer los sacrificios eran estrictas y específicas al decir que solo un sacerdote de tal tribu podía hacer ese sacrificio. Entonces, agarra a Samuel y le dice a Saúl que es mejor que él sea obediente, que para Dios vale más la obediencia que hiciera perfecto un sacrificio. Lo perfecto lo dije yo, pero al final de cuentas eso es lo que él quería decir. ¿De qué servía que él hubiera hecho un sacrificio perfecto si no había obedecido en esperar? Entonces, en esta parte de la historia de Israel es lo mismo, solo que aquí no menciona obediencia, y no es porque no sea importante, sino porque estaban olvidando otra cosa, que era la misericordia. Entonces, por eso Isaías comienza el libro como confrontando, exhortando al pueblo, diciéndoles que Dios ya estaba hastiado, harto de sus sacrificios, porque no lo estaban haciendo con el corazón como debía estar. Entonces, su corazón estaba duro, estaba indiferente, no solo a Dios, sino a las personas que lo necesitaban. Y si recordamos la palabra, Jesús en una ocasión dijo que cuando estemos delante de Él, Él va a decir, me viste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, no tenía un lugar y ustedes me hospedaron. Entonces, y las personas, los hijos, preguntan, Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Y Él le dijo, por cuanto lo hicieron a uno de ellos, lo hicieron a mí. Entonces es exactamente lo mismo con esta parte de Isaías. Incluso antes de esa parte, él le dice a otro grupo de personas que obviamente no son hijos y que van a ser condenados, que lo vieron y no le dieron de beber, lo vieron hambriento y no le dieron de comer, y ellos preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? Y les da la misma respuesta, por cuanto no lo hicieron a uno de ellos, que eran de los más pequeños, a mí no lo hicieron. Entonces es exactamente la misma situación que estaba pasando aquí en Isaías, y con eso incluso podemos ver que no es algo que se limita a ese tiempo, que se limita a ese pueblo, que se limita a ese punto de la historia, sino que es algo que podemos y que hacemos lamentablemente aún hoy en día. Entonces, la historia de Isaías o la
la forma en la que todo esto se relaciona es un poco triste, porque la nación estaba dividida. Israel estaba gobernado por un rey y Judá estaba gobernado por otros 3 reyes. Entonces, la preocupación que tenía Isaías al predicar esto era que Israel necesitaba tener la realidad de un Dios santo, para que ellos pudieran tener conciencia de pecado, tanto en los cultos, en los sacrificios, como en la vida social que ellos estaban desempeñando y en la vida política, incluso de ese momento de Israel. Entonces, si uno no tiene esa noción de la santidad de Dios, no vamos a poder aborrecer el pecado. Una vez un hermano predicaba y escuchábamos y decía: tenemos que odiar, y creo que ya lo he dicho aquí, hermanos, y lo digo porque es para mí, me lo repito, o intento que Dios, que entre a mi corazón, que tenemos que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Él aborrece, porque Él es un Dios santo. Entonces, el pueblo de Israel, ¿por qué no había misericordia? Porque Dios les estaba diciendo que estaba hastiado de los cultos, estaba hastiado de los sacrificios, porque al no tener ellos una concepción de la santidad de Dios, ellos estaban olvidando la misericordia, estaban dándole lugar, tal vez ya no a fornicación, a idolatría, a altares, pero le estaban dando lugar a la religiosidad, a la complacencia, muchas otras cosas que nos hacen ser duros, que no nos permiten ponernos en el lugar del otro, que no nos permiten ser flexibles, que no nos permiten ser compasivos, más bien, porque a veces podemos confundir esto de ser flexibles, ¿no? Pero esto de no tener esa noción de la santidad de Dios no nos deja ser compasivos con ellos, porque ¿y cómo es que esto se relaciona, no santo con compasión o con misericordia? Bueno, pues si Dios es un Dios santo, ¿cómo se puede relacionar con hombres tan pecadores como nosotros? Tan viles, que hemos sido sacados de lo peor, porque la palabra lo dice, que de lo vil y lo menospreciado nos escogió Dios, de lo sucio, del lodo. Entonces, de todo esto Dios nos ha sacado a todos los que somos hijos suyos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un Dios santo puede relacionarse con nosotros? Entonces, al no tener nosotros una noción de la santidad de Dios y no darnos cuenta que por misericordia Él nos llama, Él nos busca a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra inmundicia, a pesar de nuestras maldades, Dios nos busca, Dios nos llama, Dios envió a su Hijo, no fuimos nosotros los que le dijimos: Señor, necesitamos un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, un hombre que pueda vivir una vida perfecta, por favor envíalo, Señor, porque lo anhelamos. Ni siquiera estábamos conscientes de nuestra condición de pecadores, y Dios mandó a su Hijo santo también para que muriera por un pueblo pecador, por un pueblo malvado. Entonces, cuando no tenemos esa noción de santidad, somos malos con otros, somos crueles con el prójimo, y no solo con el prójimo, sino somos crueles con el que no se puede defender, somos crueles con el que no puede hablar o con el que no puede decir nada. Y yo le decía a mi mamá, le digo: somos cobardes, mami, porque le digo, porque es como cuando vemos una película y dicen: ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Pues eso hacemos nosotros, menospreciamos al que no dice nada o al que aparentemente es menor que nosotros, y eso es lo que Dios aborrece de nosotros, eso es lo que a Dios no le está agradando. Entonces, esa es como el contexto de Israel en ese entonces. Y voy a leer con ustedes Isaías 58, del 1 al 7, y dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, eso es lo que dice Isaías 58 del 1 al 7. Entonces, lo que podemos ver aquí, incluso en los capítulos del 1 al 12 en Isaías, es que Dios estaba reprendiendo la superficialidad en los cultos, en los sacrificios, en lo que ellos estaban haciendo aparentemente para Dios, pero que obviamente Dios estaba rechazando totalmente, porque teníamos había un conflicto entre un Israel genuino y un Israel falso. Querían hacer ambas cosas, pero pues querían como que agradar a Dios, diciendo, Señor, aquí están los sacrificios, todo, pero no dejo esta parte de mi corazón dura. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, es precisamente lo que Dios aborrece de nosotros, esta parte de no querer cambiar un lado nuestro. Entonces, en esta parte de Isaías, en Isaías 58 específicamente, podemos ver una preocupación por la realidad de un Dios santo, y cómo esta realidad condujo a la conciencia de pecado. Es lo que yo les decía, la santidad de Dios, el saber que Él es santo, es cierto, nos va a hacer sentir mal por nuestro pecado, nos va a hacer sentir viles, porque, y yo le decía a mi mamá hace un tiempo, le digo, mami, ¿cómo nos sentíamos cuando antes de creer en Jesús? Le digo, o sea, sí o no, le digo que sentíamos como esa necesidad desesperante de que ya nos perdonara Dios, de decir, Señor, ya quítame este pecado, Señor, ya límpiame, Señor, por favor, ya no quiero cargar más con esto. Era una desesperación que no sé si se puede explicar, pero era horrible saber que estabas cargando con algo que estaba ofendiendo a Dios de una manera tan grande en la que nunca había sido consciente. Entonces es lo mismo. ¿Por qué estábamos así? Porque no éramos nosotros, no era lo que habíamos leído o estudiado de la palabra, sino era el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado y de que Dios es santo, aunque no lo sabíamos con esas palabras, aunque tal vez no nos lo habían explicado, pero sabíamos que estábamos ofendiendo a alguien perfecto con todas nuestras imperfecciones. Por eso les decía, estar conscientes de la santidad de Dios nos ayuda a vivir en santidad. Así que ahorita vamos a ver lo que debemos hacer, que es lo que Dios aprueba, y lo que no debemos hacer, que es lo que Dios aborrece. En el versículo 1, por ejemplo, podemos ver 4 mandamientos. Uno es clamar, no detenernos, alzar nuestra voz y anunciar la verdad. Obviamente este mandamiento no era para Israel, era para Isaías. Dios le estaba diciendo a Isaías que clamara, que no se detuviera y que alzara la voz y que anunciara la verdad. Ahora, ¿cuál era esa verdad? No era, y lo vemos en muchos otros libros de los profetas mayores, cuando Dios les dice, los profetas le dicen al pueblo paz, todo está bien, viene prosperidad, vienen promesas. Eso es lo que
los profetas le decían a Israel con respecto a su condición espiritual, y luego llegaba Jeremías, por ejemplo, y les decía, no, van a ser llevados cautivos por su pecado, por su idolatría, y por eso intentaron matarlo, por eso lo metieron a las cisternas, y por eso lo odiaban, porque él decía todo lo contrario, no solo a un profeta, sino a muchos profetas. Lo mismo pasa aquí. Viene Isaías con una profecía no de amor, no de paz, no de que todo va a salir bien, no de que él va a resolver los problemas, sino de que diga la verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Que ellos estaban pecando. Entonces, ¿con qué estaban pecando? Que aquí vamos a ver lo que Dios aborrece y lo que no debemos hacer, obviamente, que es rebelión, pecado, actuar piadosamente, entre comillas, con un pecado sin perdonar en el corazón, con cosas en el corazón que sabemos que están mal, pero que no se las hemos confesado a Dios, cosas en las que sabemos que le estamos no solo fallando, ofendiendo, pero no hemos sido lo suficientemente valientes para decir, Señor, si te ofendí en esto, te lastimé en esto, perdóname, Señor, ya no quiero seguir igual. En eso estaban fallando, y esa es la verdad a la cual Dios llama a Isaías a clamar, a alzar la voz y anunciar la verdad, en que el pueblo de Israel estaba en rebelión, estaba en pecado, estaba actuando piadosamente con pecados ocultos en su corazón y estaban llevando a cabo prácticas pecaminosas con las manos. También en el versículo 1 podemos ver lo que debemos hacer, que es adorar verdaderamente. Jesús le dijo a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y hermanos, a veces eso no es emoción, a veces tal vez no vamos a sentir algo, pero tal vez Jesús quería decirnos en ese versículo que es con un corazón limpio, que vamos a adorar a Dios con nuestro corazón descubierto, desnudo ante Él. Y tal vez es una palabra que no estamos acostumbrados a escuchar y que obviamente no es algo que esté bien hacerlo ante cualquier situación, pero debemos desnudarnos delante de Dios y que sea Él quien vea todas nuestras imperfecciones. También en el versículo 1 vemos que debemos tener una relación viva y eficaz con Dios. Además de que aquí va lo que yo les decía, debemos tener compasión genuina por los pobres. Y esa compasión genuina por los pobres es mayor que una adoración y que una doctrina correcta. Entonces, la alabanza puede estar muy bonita, los cantos pueden ser muy bíblicos, la doctrina puede estar bien, pero si nosotros no tenemos compasión por los pobres, entonces Dios no lo está recibiendo, Dios no lo está viendo con agrado. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Son los indefensos y los oprimidos. Todo esto es espiritualmente, aunque igual puede ser algo físico, ¿no? Pero ellos son los pobres, los que están indefensos y oprimidos. En el versículo 2 podemos ver que Dios nos manda a hacer justicia, no dejar la ley de Dios, buscarlo cada día y conocer sus caminos. Aunque lo leemos en un sentido negativo en el versículo 2, porque dice que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos. Y aquí viene la parte como hipócrita, y que es lo que no debemos hacer. Dice, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, llegamos delante de Dios diciéndole, Señor, te amo, enséñame a ser mejor, no sé, cosas así, pero ya fuera de la iglesia somos otras personas. Y por eso les decía que habló a mi vida primeramente, porque ha sido difícil para mí mostrar esta parte. Entonces es como que me dijera, Carolina, me buscas cada día, quieres saber mis caminos, como alguien que hubiera hecho justicia y que como si no hubieras dejado la ley de tu Dios, me pides justos juicios y quieres acercarte a mí. Pero ¿cómo está mi corazón? O sea, estaba falso, pues no estaba siendo sincero delante de Dios, que es lo que Él aborrece, que es actuar falsamente, honrar a Dios con nuestros labios y tener un corazón alejado de Él. Reclamarle a Dios justos juicios contra nuestros enemigos, pensando que nosotros estamos bien. Entonces,
Hace muchos años yo escuchaba a un hermano y lo escuché por primera vez. Teníamos como 3 años en la iglesia y él decía: no le pidas a Dios justicia, porque si le pides justicia probablemente merezcas lo que estás pasando. Pídele a Dios misericordia, porque nadie es justo. Y cuando la palabra habla de justicia, por ejemplo en el Nuevo Testamento, no habla de que nos portemos bien, y no quiere decir que no lo vamos a hacer, sino que Jesús, al vivir una vida perfecta, fue justo. Entonces esa justicia, cuando muere en la cruz, nos las da a nosotros, y Él toma nuestra iniquidad, nuestro pecado y nuestra injusticia, y va delante del Padre y recibe toda la ira de Dios sobre Él. Entonces, ser justos es vivir en la gracia. O sea, por gracia somos salvos, no es por obras. Entonces, gracia quiere decir que Dios, por Cristo nada más, nos ve justos a nosotros, como personas que hubiéramos cumplido la ley, que nos hubiéramos portado bien, cuando no es así, cuando simplemente Dios está viendo a su Hijo en nosotros, porque Jesucristo ya pagó por nuestro pecado, ya recibió la ira merecida de Dios por lo que nosotros habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, en el versículo 2, que es actuar falsamente, cuando dice: como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Eso es actuar falsamente. Y en palabras un poco más profundas, ¿qué es buscar a Dios cada día, querer conocer los caminos de Dios, lo que les decía, pedir justos juicios, querer acercarse a Dios, pero siendo hipócritas, aparentando que somos buenos, que hay bondad en nuestro corazón, que hay humildad, que hay mansedumbre, cuando en realidad no la hay, y teniendo nuestro corazón alejado de Dios. A eso se refiere Dios cuando dice, como gente que, es como que cuando nosotros como hijos le reclamamos a nuestra mamá: oye mami, es que no me hiciste de comer, ¿no? Por ejemplo, y ella dice: pero ¿cómo te voy a hacer de comer si estoy trabajando y tú estás ahí acostado? O sea, es como ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo me reclamas a mí algo que no puedo hacer y que tú sí puedes hacer? O sea, no es congruente, pues. Algo así, como dice nuestro hermano Eliseo, es una pregunta capciosa, ¿no? O sea, ¿por qué me estás pidiendo justos juicios si tú eres el primer injusto? ¿Por qué me estás pidiendo que te haga justicia si tú le haces injusticia a tu hermano? Y ahí está la parábola al que se le perdonó los denarios. Cuando un hombre llega delante de un rey y le debía mucho dinero y suplica que lo perdonen porque no tiene con qué pagarle, y era una cantidad muy grande, muy fuerte. Entonces el rey se compadece de él y le dice: ok, está bien, te perdono tu deuda, puedes irte, no me debes nada. Y luego sale y se topa a un trabajador suyo que le debe dinero y le cobra de la misma manera injusta y cruel como le estaban cobrando a él. Y el otro, más pobre aún, le suplica que lo perdone o que le dé más tiempo, y él de una manera cruel le dice que no, que debe pagarle. Entonces hay muchas cosas de la palabra que se cumplen en eso, ¿no? Porque el rey se entera de esto y lo manda a echar a la cárcel. Entonces pues ahí vemos que lo que sembramos cosechamos, ¿no? Pero ¿qué fue? O sea, él recibió misericordia y él debía mostrar misericordia. Él recibió perdón y él debía perdonar, y no lo hicimos. Además, él había fallado en lo mismo. No solo no es que lo hayan perdonado por algo más chiquito, lo perdonaron por algo más grande. Entonces, con mayor razón, él debía perdonar al otro que lo había ofendido, tal vez en el mismo punto, pero con algo más pequeño. No sé si me explico. Entonces, él debía mostrar misericordia y debía mostrar perdón. Entonces, eso es lo que Dios demanda de nosotros en este versículo 2 de Isaías 58. En el versículo 3 podemos ver que lo que sí se debe hacer es ayunar y hacer caso a la palabra de Dios, humillarnos y entender, porque dice, y sigue siendo capciosa la pregunta: ¿por qué dicen ayunamos? Y luego otra pregunta: ¿humillamos nuestras almas? Son las dos preguntas que Dios le hace al pueblo de Israel por medio de Isaías. Entonces, aunque es capciosa,
Dios nunca les dice que no ayunen, Dios nunca les dice que no hagan eso, sino que lo hagan siendo sinceros dentro de sus corazones. Porque aquí está la parte que no debemos hacer y que es lo que Dios aborrece, que es ayunar y no hacer caso de la palabra de Dios. O sea, hay veces que estamos tan acostumbrados a ayunar que es fácil tener hambre y no comer, que se nos antoje algo y no comer, porque al principio decimos, hermano, me duele la cabeza, se me antojó esto, se me antojó lo otro y no pude y caí. Y bueno, estamos empezando, pero luego se hace un hábito que cuando venimos a ver es fácil decir no gracias, ahorita no puedo, incluso es que estoy ayunando y ya lo saben los amigos, ya lo saben los compañeros. A mí me pasó en la universidad, no lo sabían todos, no era como que, hey compañeros, estoy ayunando, no me inviten nada, no, sino que compañeros o una o dos con las que a veces estaba más cercana, me decían, Caro, vamos a comer, le digo, bueno, te acompaño. Caro, ¿vas a comprar algo? Y yo, no, es que estoy ayunando. Y solo ellas sabían que era ayunar y sabían que yo lo hacía, pues obviamente nadie más sabía esto, pero hasta cierto punto hubo un momento en que tuve que explicarles, no, es que sabes que, mira, es que yo ayuno para que ya no me invitaran, para que ya no me dijeran, Caro, agarra, que no sé qué, o Caro, ándale, ya pues, porque me insistían, ¿no? Tal vez se sentían mal de verme ahí que no comía. Entonces le digo, mira, no, lo que pasa es que pues yo como voy a la iglesia y soy cristiana, esto se hace en la iglesia con tal razón, con tal propósito y oramos y todo esto. Ah, bueno, entonces para mí ya era más fácil decirlo, y ¿sabes qué? Sí, pero yo estoy en ayuno. Ay, sí, Caro, no te preocupes. Y ya ni se sentían mal. Entonces, por eso les digo, llega un punto en el que es tan fácil decir, no, ya estoy ayunando, y decirle no a ciertas cosas porque se hace una costumbre. Pero lo que Dios aborrece es que dentro de esta costumbre ayunemos y no hagamos caso de la palabra de Dios. Como por ejemplo, esto precisamente, tener misericordia, y seguimos ayunando y no tenemos misericordia. O por ejemplo, algo más sencillo, no sé, cualquier, ayudar al pobre, pero aún así sigue siendo misericordia. Cosas sencillas, honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve que yo ayune y no los honro? A mí es algo con lo que sigo luchando, me cuesta esta parte de honrarlos, o quedarme callada, por ejemplo, o ser servicial, me cuesta con algunas personas, porque es lo mismo, con ciertas personas es bien fácil servirles, pero hagamos ese mismo servicio con alguien que no nos va a dar las gracias, ¿no? Entonces, a eso voy, a que cuando Dios nos dice que no hicimos caso es cuando nos da un mandamiento y luego no lo ponemos por obra. Le decimos, sí, Señor, ya lo sé, o lo voy a hacer, o sí, Señor, perdóname por no haberlo hecho antes. Pero luego ya no lo hacemos. Entonces, eso es no hacer caso de la palabra de Dios cuando dice, que no hubiese dejado la ley de su Dios. A eso se refiere. Luego, otra cosa que Él aborrece es humillarnos falsamente. Él odia, aborrece el engaño, la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Es el diablo. Entonces, si nosotros estamos mintiendo, pues no le podemos mentir a él. Y dos, los únicos engañados somos nosotros mismos. Pero el hecho de intentar engañar a Dios le aborrece, lo ofende, perdón. Entonces, esto que a él no le gusta es humillarnos falsamente, humillarnos falsamente, que quiere decir no atendiendo la palabra de Dios. Buscar nuestro propio gusto o nuestro propio beneficio. Otra cosa es oprimir a quienes están bajo nuestra autoridad. Y es lo que yo les decía, a mí me ha costado mucho con mi hermanita porque me siento como que la jefa ahí en mi casa o no sé. Y hay formas en las que se le debe hablar y formas en las que no. Y he caído en las que no se le debe hablar, en las que no se debe corregir. Y es lo que Dios estaba confrontando. Y no solo eso, el no honrar como se debe a mi abuela. Todas esas cosas yo las estaba confrontando en mi vida. Y se los comparto, y me acordaba hace rato precisamente de que en alguna carta Pablo decía, para vergüenza mía lo digo. Porque no somos nosotros, hermanos, somos vasos de barro. Y hace poco lo entendía tan bien. Si fuéramos un vaso, cuando vamos a alguna casa y nos sirven en una vajilla muy bonita,
es normal que digamos, ¡ala! O sea, qué bonitos platos, qué bonita vajilla, qué bonitos vasos, ¿no? Qué bonitas cucharas, tenedores, cubiertos, no sé, como cada uno le diga. Y a veces como que, ¡ay, la comida! Pues así también está muy rica. Pero a veces cuando nos sirven en algo más sencillo, en un traste más sencillo, es más fácil apreciar la comida. Ay, está muy rica, no sé, el caldo de pollo, por ejemplo, que es algo que todos hemos comido y que a todos nos gusta y que es de acá, ¿no? No, sí, está muy rico, hermano, hermana, muy bien, que no sé qué. Porque la ostentosidad, la superficialidad llama la atención, no quita nuestra atención de lo que realmente es importante. Y a veces le digo a Sara, a ver, eso nos va a dar de comer, o sea, nos va a alimentar, y me dice, no, pues no, o sea, ver un vaso bonito, un plato bonito no nos va a saciar el hambre. Comernos lo que está ahí dentro sí lo va a hacer. Por eso somos vasos de barro, hermano, porque si no, le quitaríamos la atención, la gloria, la honra a Dios. Somos esos vasos feos tal vez, pero duros para que aguantemos probablemente. Pero precisamente por eso no tenemos atractivo, para que la gloria sea totalmente de Dios. Entonces por eso yo lo digo, Dios confrontó mi vida con esto y yo lloraba de verdad, hermanos, cuando lo estaba escribiendo. Y no solo lloraba, también lloraba de enojo y de coraje conmigo. O sea, ni siquiera tal vez yo no sabía, pero yo sabía que Dios estaba confrontando mi vida cuando me decía: buscas tu propio beneficio cuando ayunas, oprimes a quienes están bajo tu autoridad, reclamas justos juicios y no eres sincera. Así es como yo sentía que Dios me lo estaba diciendo, y de verdad, hermanos, me dolía mi corazón, porque creo que como hijos, a veces cuando nos regañan y empezamos a llorar, a mí me pasaba y me dicen: ¿por qué estás llorando? Y tal vez yo no les decía, pero era porque yo sabía que estaba siendo como una mala hija, y eso me dolía, saber que en lugar de que ellos se sintieran orgullosos de mí, estaban decepcionados de mí por mi actitud. Y en ese momento así me sentía con Dios, saber que Él ha sido tan bueno conmigo, me ha entregado tanta misericordia, y yo no estaba dando ni estoy dando lo mismo que Él me ha dado a mí, que es misericordia, y es lo que me dice a mí que yo haga, que dé misericordia. En el versículo 4 podemos ver lo que podemos hacer, que es ayunar justa y sinceramente. Por ejemplo, dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cómo no vamos a ayunar así como dice ahí? Siendo justos y sinceros. Justos porque Cristo nos ha dado justicia, y por eso nosotros podemos hacer buenas obras. No quiero decir que no se hacen buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la salvación, no para obtener salvación. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Eso es lo que da testimonio de Cristo. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los cielos. O sea que todo lo contrario a esto es ser justos y sinceros. Entonces lo que Dios aborrece de esto es contender, o sea, pelear. Y aquí tal vez hay algo que yo aún no logro entender, porque debemos guardar silencio, es cierto, pero también debemos aprender a hablar, aprender a resolver ciertas cosas. Pero creo que cuando de verdad hay un ambiente en el que no se puede hablar, o sea, en el que no hay como un espacio ni eso, entonces es ahí cuando nosotros debemos callar y dejar que sea Dios quien actúe. Entonces, y tampoco es esto de que, o sea, si vemos que hay dos personas peleando, pues para qué vamos a ir a echarle más fuego al como es, más leña al fuego, perdón. O sea, no tiene caso, y es algo muy necio. Incluso los incrédulos se dan cuenta de que no es lo más correcto, ¿no? Entonces no podemos estar contendiendo, porque entonces es ahí donde Dios no recibe cualquier cosa que queramos hacerle, que sea algo visual, ¿no? Que se vea.
Otra cosa que no debemos hacer es debatir, así como que intentando convencer al otro, pero ya con esta intención de estar enojados o de convencer o de querer tener la razón a fuerzas. Y creo que como jóvenes nos identificamos porque todo el tiempo queremos que nuestra voz sea oída, probablemente porque, no sé, tal vez a veces no nos escuchan correctamente o tal vez no nos dan como la veracidad, tal vez, porque es cierto, a veces somos inmaduros, pero igual y no sabemos expresarnos, ¿no? Entonces, creo que es común en nosotros debatir, querer convencer a alguien de algo y no solo eso, querer tener la razón, porque a veces es más eso y ahí también es un juego de orgullo. Y también está esta otra parte de no contender con nuestros padres, principalmente con nuestros hermanos. Y lo digo porque así me pasa a mí. O sea, no lo estoy imaginando, o sea, sí se me viene a la mente, pero es porque a mí me pasa, porque por eso Dios me confrontó con esta parte. Tampoco debemos herir inicuamente con el puño. ¿Y a qué se refiere esta parte o esta frase? Que es usar la religión para oprimir a otros. Y hace meses veía una imagen que decía, después de la pandemia, muchas personas van a llegar a la iglesia. Y decía, y van a haber hermanos que les van a decir, ay, ¿cómo que te dio miedo? ¿Cómo que veniste? Porque te asustaste de que si te daba o que si te morías. Y al final decía, hermano, no lo arruines. Porque nosotros venimos igual, venimos con miedo, llenos de cargas, temores y asustados. Y es exactamente la misma situación, solo que ahorita todo lo que está pasando es mucho más grande y pues es algo de lo que todos estamos enterados, ¿no? La única diferencia es que cuando nosotros llegamos con todos nuestros miedos, pues nadie lo sabía, no sabía cuáles eran esos miedos. Y ahorita simplemente son expuestos, pero es exactamente la misma situación. Entonces, es como que ay, hermano, ¿y cómo es que no venías antes y ahora sí vienes? No, Dios no te quiere así, Dios no quiere que vengas por esta razón. O sea, usar la palabra pues para herir al otro que está llegando con sinceridad o porque tal vez aún no crea en Cristo, tal vez aún no se haya arrepentido, pero qué tal que el Espíritu Santo lo está redarguyendo, qué tal que el Espíritu Santo está empezando a hacer esa obra en él o en ella y va a ser a través de los servicios, de lo que él vaya escuchando, que el Espíritu Santo lo va a ir convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Y vamos a llegar nosotros a decirle, ay, hermano, ¿por qué estás llegando ahorita? ¿Por qué no llegaste antes? O sea, vamos a casi arruinar, aunque es imposible arruinar algo del Espíritu Santo, pero, o sea, es como que estamos metiendo en nuestras manos algo que está haciendo Dios y estamos hiriendo el corazón de otras personas. No hagamos eso, hermanos, por favor, porque es un alma y nosotros llegamos en condiciones iguales o peores también. Entonces, no tiene caso que nosotros usemos la palabra o la religión para oprimir a otros. También, en el versículo 5 me impactaba porque no hay nada que a Dios le agrade en ese versículo. Y dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Dentro de el judaísmo y dentro de todos los mandamientos que Dios dio a los israelitas, como por ejemplo el no comer ciertos animales inmundos, los israelitas pusieron más reglamentos a estas leyes, que era el que, por ejemplo, y yo creo, y menciono esto porque todos lo hemos leído, el que no podían comer con las manos sucias o los pies sin lavar. Era algo, no sé cómo lo veían, sinceramente no sé si era algo impuro, no sé si era algo como que si Dios lo aborreciera, pero no encontramos ese mandamiento en el Antiguo Testamento y que ellos debieran aplicarlo. Entonces por eso Jesús les dijo, hipócritas, limpian lo de afuera y no limpian lo de adentro, porque no les hace daño lo que entra, sino lo que sale. Entonces, es lo mismo con este versículo. Había cosas en el ayuno que Dios no les mandaba a hacer y que ellos lo hacían
igual y empezaron a hacerlo sinceramente para humillarse, para tal vez como que doblegar el orgullo, ¿no? En esta parte de inclinar la cabeza como junco, hacer cama en donde dice hacer cama de silicio y de ceniza, literal, tendían como una capa o un tapete de ceniza y se lo echaban encima y andaban así mientras ayunaban, llenos de ceniza y sucios, como representando esta suciedad o como que siendo alguien menesteroso. Y es que sí lo somos, pero empezaron a hacer esto para que dijeran, ay, bueno, en ese entonces pues no se decía el hermano, ¿no? No sé, el rabino lo está haciendo porque es muy espiritual y quiere limpiarse para Dios y todas estas cosas, ¿no? Entonces Dios reprende esto específicamente. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer que aparentemente se escucha bien? Por ejemplo, afligir el alma, inclinar la cabeza como junco y hacer cama de silicio y ceniza. Estas son observancias de rituales, estaban como en segundo plano, ¿no? Era como no es que no fuera importante, pero era secundario. Entonces todo esto se escucha bien: afligir el alma, inclinar la cabeza como junco, hacer cama de silicio y de ceniza, y como les decía, era tal vez para humillarse a sí mismo, pero terminó siendo todo lo contrario. Igual como la parábola, bueno, no era una parábola, era como aquellas dos personas que depositaron su ofrenda, un rico y una viuda. El rico dio mucho más dinero que la viuda, pero dio lo que le sobraba, y la viuda dio mucho menos que el rico, pero era todo lo que tenía. Entonces el rico oraba: Señor, gracias porque no soy pecador, gracias porque no soy como ellos. Sí, nos damos cuenta del orgullo, de la arrogancia de sus palabras y de su oración, mientras que la mujer, la viuda, no podía ni alzar su cabeza para ver a Dios. Y tal vez eso es lo que ellos querían representar cuando dice inclinar la cabeza como junco, ¿no? Pero terminaron haciéndolo como algo que no era sincero. Pues es que aquí el punto es la sinceridad y la hipocresía del corazón. Eso es lo que Dios estaba señalando específicamente. Entonces podemos ver que lo hacían como algo más que se tiene que hacer. Tengo que echarme ceniza encima, casi, ¿no? Lo hacían vacíos y lo hacían superficialmente. Esto era lo que Dios estaba exhortando, lo que Dios estaba juzgando, pues lo que a Dios no le estaba agradando. Entonces, ¿qué vemos aparte de esto? Que el Espíritu Santo escudriña el corazón. La palabra dice que ella es más cortante que toda espada de doble filo, y que corta el tuétano, que corta hasta lo profundo, y que también corta el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra nos escudriña. Ella ve en lo profundo de nuestro corazón, y cuando ve lo profundo de nuestro corazón, ve lo más vil, lo peor. ¿Se imaginan? Y aún así nos busca, aún así nos llama. Por eso Dios dice por medio de Isaías: es tal el ayuno que yo escogí. Entonces, lo que él quería decir, lo que el Señor quería decir ahí, era que no es la ostentación exterior lo que él iba a ver, lo que iba a contar, pues, sino que era el corazón, nuestra actitud, nuestra intención, toda esa parte, ¿no? Porque él escudriña nuestro corazón. Y vamos a volver a leer Isaías 1, pero esta vez del 11 al 17. Voy a leer el 11 nuevamente, donde dice: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí a presentaros delante de mí? Para hollar mis atrios, imagínense.
No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Dios estaba diciendo que estaba sufriendo con esos sacrificios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las fiestas solemnes era algo que Dios había mandado y ya no las soportaba porque ellos no tenían un corazón sincero. Luego dice en el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Se imaginan qué duro, qué dolor saber que Dios te está diciendo que va a esconder sus ojos de ti? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el homicidio no era matar necesariamente, sino era odiar al otro? Entonces, tal vez, yo no sé, no pude investigar más a fondo si ellos de verdad estaban asesinando a personas, pero nosotros no hemos hecho eso al odiar a otros. Entonces Dios puede decirnos, llenas están de sangre vuestras manos, porque hemos odiado. Luego dice el 16 y 17, y aquí vemos el mandamiento de Dios. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ahí está, la iniquidad de vuestras obras. ¿Cuál era la iniquidad de las obras, de nuestras obras? ¿Cuál es esa iniquidad? No eran las obras las que estaban mal, era la iniquidad que había en ellas. En este caso era la hipocresía. Entonces seguimos leyendo. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo es la misma invitación que Jesús le hizo a muchos otros que Él perdonó. Ve y no peques más. Ve y predica a los demás. Era, te perdono, eres salvo, ve y haz todo lo contrario a lo que estabas haciendo antes. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho todo lo contrario? Hemos abandonado a aquellas personas que más lo necesitan. Y aquí viene la parte donde Dios más misericordia pide de nosotros. Y es el versículo 6 de Isaías 58, donde dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces, aquí lo que no debemos hacer es poner en primer lugar las especificaciones de los rituales antes que la misericordia, la justicia y la fe. Esa es la ley de Dios: misericordia, justicia y fe. Y al ponerle más importancia a nuestro servicio el domingo, a cómo vamos a sentarnos, ese tipo de cosas, le quitan la sinceridad a lo que a Dios sí le agrada, pero que luego lo estamos haciendo con un corazón hipócrita. ¿Qué es lo que debemos hacer? Desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper yugos. También aquí vemos un reflejo de Cristo, porque eso es lo que Él hace. Él desata nuestras ligaduras de impiedad cuando creemos en Él y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Suelta las cargas de opresión, deja ir libres a los quebrantados y rompe yugos. Entonces, en resumen, es hacer juicio, misericordia y fe. Esto es amarlo realmente. En la fe debemos alcanzar a otros para que nuestra fe no sea muerta, sino que pueda haber obras. Dios nos dio una medida de fe, ahora hay que compartir la palabra para que Dios le dé esa medida de fe a otro. En misericordia, el ayuno principalmente nos ayuda a nosotros. En este caso, por medio de la oración, obviamente podemos beneficiar a otros. Señor, te pido por tal persona, ¿no? Pero el servicio debe ser más alto hacia las personas. O sea, debemos salir de nuestra zona de confort. Todo para mí, la palabra para mí, ¿qué me va a dar Dios de esto, no?
sino debemos pensar en los demás, impactar a otros. ¿Cómo impactamos a otros? Con acciones. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué acciones? Con bondad, con amor, con justicia, con generosidad. Tristemente, hace muchos años, esto era una situación común en mi casa, ¿no? Ver que fuera se trataba bien a otros y dentro a nosotros, a mi mamá, a mi hermano y a mí, pues no nos trataban así, ¿no? Entonces, tristemente, y eso es lo que más me duele, que ahora yo lo estoy repitiendo y le pido a Dios, le ruego a Dios que me ayude a sacar eso de mi corazón, que lo arranque, que desarraigue de raíz todo lo que no es de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? ¿O qué es lo que Él quiere? Quiere que lo agrademos aplicando su palabra a nuestra sociedad. Y con sociedad no me refiero a algo político, me refiero a las personas, a nuestros vecinos, a nuestra familia que vive en nuestra casa, que no conocen a Cristo, a mi hermano, a mi abuela, a mi prima, a mi primo, cosas así, a la suegra, a la esposa, al esposo, al hijo. Ahí es donde nosotros debemos empezar, ¿no? Y lo que yo les mencionaba sobre lo más importante de la ley, que es algo que de verdad quiero mencionar, que está en Mateo 23:23 y dice, y es lo que les mencionaba hace rato también, y vemos a Jesús hablando con la misma severidad que Dios en Isaías. Eso es lo que más me impacta, porque es el mismo Dios, Él no cambia. Si Dios es santo, 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 Jesucristo también es santo, santo y santo. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Incluso en un comentario de una Biblia decía que estaban totalmente convencidos de que Jesús estaba refiriendo precisamente a Isaías 58, porque estos fariseos eran ostentosos. Por lo tanto, ser ostentosos es sinónimo de ser hipócritas. Estaban dándole más importancia a toda esta parte de hacer bien los rituales para que las personas dijeran, ay, qué bien lo hace, y el corazón estaba totalmente podrido. Entonces, esas tres cosas, justicia o juicio, misericordia y fe, son lo más grande de la ley, y es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos con el 7 para que ya estemos por terminar. Dice, no es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuántos no nos hemos escondido de la hermana que necesita en la iglesia, que le está buscando para salir adelante y le damos la espalda? O no, ahorita no tengo, ay, mañana, otro día, ahorita no. Eso es darle la espalda al hermano. Incluso hay un versículo, creo que en el Nuevo Testamento, donde dice, cuando tengas algo que dar y venga tu hermano y te pida, no le digas ven mañana porque no tengo. Y no recuerdo cómo termina el versículo, pero dice algo así de que esto es algo que a Dios no le agrada. Así que ¿qué debemos hacer aquí? Obviamente partir el pan con el hambriento. ¿Quién no tiene de comer? O sea, ahí yo lo veo, es tanto literal como espiritual, porque vamos a toparnos con personas que tal vez ese día no tienen ni un solo peso y no tienen para comer. Y si algo aprendí de mi tía, que es hermana de mi mamá, ella siempre dice, decía, si comemos 4 o 5 aquí, pueden comer 2 más. Y a veces me invitaba, o a mi mamá y a mí nos daba un pedacito, y todo es un pedacito. Y yo me admiraba, dice, y le decía, ay Señor, o sea, ¿cómo es que ella podía darnos, no? Aunque a todos nos tocara un poquito, pero siempre nos compartía. Entonces, pero también es del lado espiritual, el hambriento de la palabra de Dios, de aquel que no es salvo, pero necesita escuchar esa palabra de salvación, de hermano, es cierto, eres pecador, pero si tú te arrepientes, si vienes a Cristo, Él te perdona, Él te lava y ahora vas a ser parte de su familia. Eso es compartir el pan con el hambriento. Albergar a los pobres en nuestra casa. A veces yo pienso que no hacemos esas cosas porque nos da flojera.
O sea, como que nos da flojera servir. Y a mí, en lo personal, por la razón por la que me cuesta es porque no quiero dar mi tiempo. Tengo cosas que hacer y no quiero dejar de hacerlas porque ahora va a haber alguien a quien debo servirle por amabilidad o por cualquier cosa. Entonces es ahí donde Dios me confrontó, pues. Entonces quiero que leamos y que vayan, hermanos, a Deuteronomio 10 del 17 al 19. Y nuestra hermana Conchita lo leía en una velada, me parece que hace 2 semanas, y ahí fue donde Dios continuaba confrontándome con esta palabra y dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí vemos 2 cosas. Una, que Él lo hace primero. Él ama primero al extranjero, Él ama al huérfano y Él ama a la viuda. ¿Y quiénes eran ellos? Nosotros éramos los extranjeros, los huérfanos, las viudas. O sea, nosotros éramos los que no teníamos padre, no éramos hijos de Dios, estábamos huérfanos, éramos extranjeros en el mundo, o sea, estábamos como que no tuviéramos una patria, una ciudad, y Él nos amó primero. Y luego Él nos dice, amaréis pues al extranjero. Y nos da una razón, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Nosotros lo fuimos primero. Y es lo mismo que aquella persona que no le quiso perdonar la deuda a su siervo, cuando a él ya le habían perdonado. Entonces, lo que no debemos hacer aquí es negar la ayuda, tanto material, o sea, un plato de comida, un vaso de agua, cualquier cosa, principalmente a los que somos de la familia de Cristo, y también al que no lo es, porque de esa manera nosotros predicamos de su palabra. También es no escondernos del hermano. ¿Cómo es esto de no escondernos del hermano? Cuando somos como guardadores de rituales, nos fijamos tan estrictamente en que los demás hagan los rituales, o en este caso los servicios, tal cual las especificaciones, pero para nosotros mismos escondemos o nos escondemos de las necesidades, que en este caso son los heridos y los hambrientos. Y tristemente, hermanos, esto pasa, o esto lo hacemos porque a veces nos creemos superiores o muy santos, o como que yo no puedo tocar al hermano, o no sé. Es una de las peores formas en las que podemos ofender a Dios. Entonces, ya para terminar, quiero leer con ustedes 2 versículos más. Uno está en Miqueas 6:8, donde dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí o no, hermanos, que a nuestro orgullo no le gusta todo esto? A mí no me gustó, o sea, yo lloraba de enojo porque sentía que me estaban dando una cachetada, o sea, me sentía humillada, pues. Pero es bueno, porque Dios nos confronta, Dios nos revela nuestra condición para que podamos dejarnos cambiar por Él. Entonces, Él, el día de hoy, a mí principalmente, me ha declarado lo que pide el Señor de mí. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. Y ya el último versículo, que es Isaías 58 del 8 al 10. Porque, hermanos, hay recompensas si nosotros nos humillamos, si nosotros reconocemos, si nosotros le decimos: Señor, es cierto, he sido hipócrita, he sido falso, he sido ostentoso, superficial, pero hoy te pido perdón y cámbiame. Y no sé cómo el corazón de cada uno vaya delante de Dios, pero siempre y cuando que sea sincero. Hay veces que yo le he tenido que decir a Dios: Señor, no sé cómo decirte, no sé, ya ni siquiera sé cómo pedirte perdón,
pero vengo delante de ti reconociendo y ya, ¿no? Yo empiezo a decirle a Dios, y esto es lo que Él quiere. Y si nosotros nos humillamos delante de Él, como dice también Isaías 7:14, creo, que nos humillemos, que si su pueblo se humillare, entonces Él oirá nuestra oración. Pero aquí el versículo 8 y 10 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él. Versículos antes, en el capítulo 1 del 11 al 17 leímos que cuando ellos se acercaran a Él y que cuando clamaran aún más, Él no los iba a oír. Y fue duro, pero aquí Dios está diciendo: pero hijo, si tú te arrepientes, si tú dejas de hacer esto, entonces sí te voy a escuchar. O sea, Él dice: entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Qué esperanza, qué consuelo tan grande el escuchar que Dios te diga: heme aquí, cuando sabemos que no merecemos siquiera que voltee a vernos. Si quitares de en medio de ti el yugo que ponemos a otros y a nosotros también, el dedo amenazador, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El hablar vanidad es hablar cosas vanas, cosas que no perduran, que no hacen tesoros en los cielos, que no valen. Eso es hablar vanidad. Y el 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento, y Él regresa con la misericordia, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Ahí está la promesa del Señor para los que decidamos arrepentirnos. Ahora, como hijos de Dios, es normal que el Señor nos vaya confrontando así. Y yo le decía a mi mamá, no me acuerdo si era ella o lo comentaba con alguien más, que cuando yo recién creí en Jesús, yo sentí que el Señor me estaba como haciendo pedacitos, y había muchas cosas que Él me quitó y que yo lloraba y le decía que no iba a aguantar, y luego como que Dios me sacó de eso, me ayudó a superarlo, y luego vino como un momento, ¿no?, de calma, y ahorita viene confrontándome con eso. Es como que limpió una capa, pero ahora está levantando la capa de abajo y está sacando muchas cosas más. Entonces creo que no hay que desanimarnos, sino al contrario, el que Él nos confronte es de esperanza, porque quiere decir que nos ama. Si no nos dijera nada, no nos confrontara, no nos reprendiera, no nos dijera las cosas como son, no nos dijera la verdad. Entonces eso es esperanza, eso es misericordia de parte de Dios. Hermanos, esto fue todo. De verdad espero que haya sido de bendición como lo fue para mí, porque de verdad es como que si Dios hubiera quitado una venda de mis ojos y hubiera yo chocado contra la pared. Así que vamos a dejar este espacio con una alabanza, y cuando regresemos pues vamos a orar. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.